Esta maravillosa historia nos ha llevado a reflexiones extraordinarias sobre la vida, la espiritualidad, los preconceptos sociales y la verdad, sobre todo con el personaje de Ciro. ¿Quieren saber cómo sigue desarrollándose esta historia? Pues sigamos viendo de qué trata el libro, psicografiado por Silvia Gasparetto y dictado por el espíritu de Lucius, La colina de las ilusiones, parte 3. Ese encuentro con ese personaje especial que nos cuenta Ciro, que más adelante nos aclara el autor, que se llama Tajma, fue muy esclarecedor para Ciro. Le trajo mucha claridad a su pensamiento. Él estaba envuelto en una serie de dudas existenciales y teológicas sobre la vida, sobre todo. No encajaban en su mente las cosas que le decía la iglesia con las cosas que él estaba experimentando en la vida y en su vida interna y en su vida espiritual. Entonces estaba muy confundido. Así que la filosofía que le exponía este personaje, Tajma, lo atrapó instantáneamente, porque le explicaba estas cosas, estas dudas que él tenía, lo que aparentemente era inexplicable para los demás, eran misterios o no satisfacían algo en su interior. Esto sí, esta doctrina le explicaba y le daba esperanza y le daba vida, y le hizo recuperar las ganas de continuar, de saber que la vida es más que lo que veía con sus propios ojos, de creer que había algo más, ¿no? Así de importante fue la presencia de Tajma en la vida de Ciro, con toda esta doctrina, que vaya que son las explicaciones, los conceptos, todo el conocimiento que tiene la doctrina espírita hoy en día, que en aquel día pues no se conocía, no existía la doctrina espírita, pero el conocimiento es el mismo, porque es la verdad que transmiten los espíritus, porque es la verdad que nos rige, y la verdad es la misma aquí o en China, y todo el tiempo, en todos los tiempos, en todas las historias. Entonces, aunque no existía la doctrina espírita como tal, que existió hasta después con Allan Kardec en esa época, pero sí existían personas despiertas, personas misioneros de la luz que conocían esas verdades y que las transmitían, pero era pues mucho más censurado que hoy en día. Hoy tenemos la libertad de hablar de todas estas doctrinas y de alguna manera de que se nos respete, no por nuestra libertad de creencia, pero en aquella época pues era mucho más complicado. Bueno, así Ciro continuó narrando su experiencia a su tío. Sí les dije, ¿no?, que el doctor Filemón es su tío, el doctor Vilmont, perdón. El doctor Vilmont es tío de Ciro. Entonces continuó platicándole, ¿no?, su experiencia con Tajma. Le dijo que lo retuvo ahí al hombre, ya que acuerdan que lo invitó a quedarse con él unos días en el campamento gitano. Dice, pues lo retuve lo más que pude, ¿no?, todo el tiempo que pudo, para aprender de él, porque hablar con él era magistral, ¿no?, todo lo que ese hombre decía, y quería empaparse de ese conocimiento. Él dice Ciro que él sobre todo quería conquistar la serenidad que Tajma tenía en el semblante, quería ser como él, quería vivir siempre en constante fraternidad con el prójimo. Yo pensaba, antes de ponerme a grabar ahorita, pensaba en un video que vi por ahí en las redes sociales de un monje tibetano, que no recuerdo su nombre, pero es muy famoso, por ahí andan videos de él, y es un hombre que simplemente con el tono de su voz te calma, algo al escucharlo te calma, te serena, y habla
pausadamente así, él no tiene prisa para ir a ningún lado, no tiene prisa para nada. Se ve una serenidad en su semblante y claro que lo envidia a uno y dice, yo quiero eso, yo quiero llegar a eso, ¿no? A esa estabilidad, y comprendo cómo se sentía Ciro, ¿no? Estar delante de este personaje y decir, ¿cómo lograste eso? ¿Cómo lograste la calma aquí en medio de este mundo? Yo quiero lograr eso. Entonces esa era su meta, ¿no? Pero a pesar de que lo retuvo mucho tiempo ahí, llegó el día en el que Tacma tenía que partir. Él le explicó a Ciro que aquí en la tierra pues los encuentros son así, los encuentros con las personas que tú amas o que admiras o que te llevas bien, dice, son así, o igual con las personas negativas, dice, todo encuentro tiene una función, tiene un porqué, tiene una misión especial que fue planteada desde la divinidad, ¿no? Para vivir una experiencia. Llegan las personas a tu vida, cumplen esa función y a veces se van y se tienen que ir porque todo en el universo es movimiento y tiene que seguir moviéndose. Dice, así que yo también me tengo que ir porque yo ya cumplí el objetivo, que era estar aquí contigo y traerte, ¿no? Esta información, esta inquietud, esta nueva vida a tu espiritualidad. Dijo, ya cuando pasemos a otro plano, un plano mayor en la espiritualidad o en otros mundos, dice, allá los reencuentros son más duraderos. Te reencuentras con las personas que quieres, con las personas que formaste estos lazos especiales de amor. Dice, allá los reencuentros son diferentes, que aquí dice, aquí son cortos y tienen una misión en específica. Pero bueno, antes de irse le deja una última instrucción. Le dice que él aprendió todo lo que sabía en un monasterio en la India, que porque no iba ahí, dice, ve con estos monjes, ellos te van a recibir bien y vas a aprender mucho, ¿no? Y entonces sí, cuando Tacma se va, pues no pasa mucho tiempo para que Ciro también emprenda este nuevo viaje. Pero antes de que Tacma se fuera, pasó algo, ocurrió algo que nos cuenta Ciro. Ocurrió algo en el campamento. Nos habla de que Mirka, ¿se acuerdan de Mirka, la hija de Pablo? Aquella chica que fue engañada y seducida por el duque, que ahora estaba muy enferma y pronta a morir. Pues bien, Mirka le pide a Tacma que convenza a su padre, a Pablo, de no vengarse, de no matar al duque, porque saben que está muy herido y que quiere venganza a todo precio, ¿no? Entonces la chica le suplica a Tacma, le dice, por favor, habla con él, convéncelo, tú que eres tan sereno, tú que tienes palabra para todo, por favor, convéncelo. Y Pablo le dice, está bien, lo tranquiliza, está bien, dice, yo haré lo que pueda, haré lo posible, ¿no? Más no iba a hablar con Pablo, porque Ciro le dice, ¿y cómo lo vas a convencer? O sea, este hombre está ya muy mal, yo no le he podido quitar los deseos de venganza, ¿cómo le vas a hacer tú para convencerlo? Y le dice Tacma, no voy a hablar con él. Dice, simplemente vamos a orar a Dios para que Él obre el milagro. Y Ciro le dice, pero pues, ¿cómo va a ser eso posible? ¿Cómo nomás orando? ¿Cómo sin intervenir? ¿Cómo? Explícame, ¿no? Estaba en esa necesidad de explicaciones. Y a Tacma le dice, pues mira, vamos a orar y vamos a pedir que le recuerden a Pablo el porqué de esa situación extraña, de ese trío energético entre ellos, entre Mirka, el duque y él. Dice, el por qué ese amor tan férreo, tan irracional, tan pasional que tiene por su propia hija. Dice, porque esos celos lo están consumiendo y hay una razón en el pasado. Entonces vamos a orar y a pedirle a Dios que le muestre eso. Y así pasa. Días después, cuando se fue Tacma, Ciro, conversando con Pablo, se entera que en efecto en sueños le revelaron lo que ocurrió en una vida anterior, su enemistad con el ahora duque, y que antes Mirka pues era la esposa del duque. O sea, sí era un triángulo amoroso. Le digo, Mirka era la esposa del duque, Pablo se había enamorado de Mirka, entonces le mata al esposo y ella, desesperada, toma un puñal y se suicida. Entonces él se vuelve loco, ¿no? Cargando con esta responsabilidad de 2 muertes ahí. Entonces regresan ahora a esta vida y Mirka rescata las deudas de su suicidio, naciendo como hija de este hombre, ¿no? Lo hemos visto cantidad de veces, ¿no? En la literatura espírita, que así pasa. Les digo, ojo por ojo, diente por diente. Debes un ojo,
pagas con un ojo, debes un diente, pagas con un diente. Quitaste una vida, le devuelves la vida. En este caso, pues la divinidad lo consideró así, ¿no? Que la responsabilidad del suicidio de Mirka era de Pablo, y por eso ella nació como su hija. Son las complicaciones, ya saben, de todos estos errores que cometemos los seres humanos, pero que encuentra la divinidad una manera como de resarcirlo en amor. Y ahora Pablo sabía en lo que estaba metido, sabía. Él decía, yo veía esta escena que se desarrollaba y sé que son recuerdos, y yo me veía con otro cuerpo, con otra cara, y el duque era con otra cara, pero yo sabía que él era el duque y yo sabía quiénes eran los personajes. Y ese es un tip muy importante para nosotros, que a mí sí me ha pasado, que tengo esos sueños, esos recuerdos que son tan claros, tan nítidos, que sientes las emociones, que sientes todo, y ves a las personas y tú sabes que es esa persona, aunque tenga otro rostro y se vea diferente, tú sabes que es esa persona, ¿no? Son los recuerdos del espíritu. Pero pues eso le pasó a él, ¿no? Entonces dijo, ok, yo ya no voy a matar al duque, no lo voy a hacer, no voy a cometer el mismo error, porque también Mirka cada rato se lo pedía y se lo hacía jurar. Dice, sí, yo me voy a morir, pero no quiero que mates, no quiero que lo mates, ¿no? Le decía, ya bastante sufrimiento tiene él con la vida que eligió. Dice, es muy infeliz casado con la mujer con la que está, porque a la que realmente ama es a su amor de juventud, con la que tiene una hija. Dice, pero nunca se casó con ella por las apariencias, por las ilusiones, ya saben, por estar metido en el mundo de las ilusiones. Dice, y ese es su castigo. Dice, déjalo, él va a vivir sus propias consecuencias de sus actos. Dice, no es necesario que tú te manches las manos de sangre para esto, ¿no? Y de nuevo, y reincidir en el mismo error, volver a matarlo, ¿no? Entonces sí, como que comprendió un poco Pablo que no podía volver a cometer el mismo error. Sí desistió de matarlo, pero dijo, no puedo dejar de odiarlo. Dice, ya es mucho con no matarlo, pero yo definitivamente no puedo dejar de odiarlo. En fin, pues sí, Mirka murió, y lo hizo básicamente como expiación por su suicidio anterior, ¿no? Sabemos que los suicidas regresan con ciertas expiaciones y tienen cierto tiempo que cumplir ciertas cuestiones, pero con esa actitud que ella traía, porque ella traía una actitud muy serena, muy consciente, muy sabia, ella comprendió su situación y tuvo su redención. Ella con esa muerte ya se liberaba ya de la carga y lograba avanzar mucho en su crecimiento espiritual. Y con todo este caso así Ciro iba comprendiendo, iba encajando muchas de las piezas de conocimiento que le dio Tagma, las iba encajando, sobre todo sobre la reencarnación, sobre las pruebas redentoras, sobre muchas cosas, ¿no? que se iban armando ahí en su cabeza. Una vez él le preguntó a Tagma sobre la reencarnación, sobre las vidas pasadas, sobre este tipo de sueños, ¿no? y recuerdos que tiene el espíritu. Le dijo, ¿es difícil obtener este conocimiento? Y le contesta Tagma, no, ni tanto. Dice, depende del grado de evolución moral del espíritu. Por ejemplo, Jesús tenía plena memoria de sus existencias anteriores, pues declaró categóricamente que sabía de dónde venía y a dónde iría cuando dejara este mundo. Sin embargo, en algunos casos, cuando sí es necesario, interviene la misericordia divina, reviviendo el recuerdo de algunos acontecimientos pasados como advertencia. Siempre lo hemos dicho, ¿no? A veces indagar en las vidas pasadas solo por curiosidad, pues no es tan buena idea, porque te puedes dar unas sorpresas gigantescas de cosas que te traumen más y que te impidan ser feliz o seguir adelante. Entonces no es conveniente como que andar indagando por curiosidad. Casi siempre la divinidad te hace recordar algo cuando es importante que lo recuerdes, cuando es importante para tu salud, para tu evolución, por alguna cuestión. No lo hacen por morbo nada más, o sea, no, todo lo que hace la divinidad tiene un porqué. Y entonces, así como a Pablo, a veces te muestran en sueños, es que yo tengo este recuerdo, lo soñé, y soñé, no sé, soñé que mi suegra era la esposa de mi marido, por ejemplo. Ya sabes, seguro si estás viendo este video ya sabes de quién estoy hablando, ¿verdad? Pues sí, es un caso por ahí, ¿no? De alguien que tiene problemas con su suegra.
Y dices que es como si quisiera ser yo, quiere ser la esposa, quiere ocupar el lugar, y resulta ya en un análisis por ahí que pues le hacen ver esto. Ella fue la esposa del marido antes. No, una de cosas. Pero sí te hacen recordar. ¿Para qué? Para que comprendas y sanes esa relación. Y siempre los recuerdos llegan cuando tus guías espirituales consideran que estás con la madurez espiritual suficiente para comprender, perdonar y asimilar. Nunca le dan esta información a alguien que no tenga esta madurez. En otro de los casos que conozco, está de una padre e hija, que la hija odia al padre con todo su ser, lo odia, no lo soporta, no soporta su olor, su presencia, no lo soporta, no lo tolera, para nada. Y el padre hace todo por complacerla, absolutamente todo, se pone de tapete, se deja humillar, le da todo lo material que tiene, le da todo, quiere darle todo, porque tiene un complejo de culpa muy grande. La realidad ahí es muy fea, es un pasado muy tormentoso, una situación muy dura que vivieron ellos en otra vida, que digamos que es víctima y victimario, y quedan esas huellas en el espíritu. Entonces el espíritu sabe, la víctima siente odio por el victimario, ¿no? Y el victimario siente culpa por el hecho que le atormenta, ¿no? El espíritu lo sabe, ellos no lo tienen consciente, y han acudido, ¿no? a mí de repente a consultarme esta situación, y no puedo, tengo absolutamente prohibido decirles lo que pasa, absolutamente prohibido, porque ninguno de los dos tiene la madurez espiritual para soportar semejante verdad, y cuando a uno le dan a conocer esas verdades, y si uno las expone, si uno se las dice, es como, pues no, es infringir muchas leyes, no puedes, porque la responsabilidad de lo que ocurra a partir de ahí sería tuya, porque tú revelaste algo que no debías, ¿no? Entonces tenemos que ser bien prudentes siempre en cuestión de estas cosas, ¿no? De vidas pasadas. Hay que ser bien prudentes con quien acuden, porque hay gente que se dedica a hacer este tipo de terapias, de regresiones y cosas. Hay que ser bien prudentes, porque podemos entrar en aguas peligrosas, ¿no? En este caso fue de maravilla, ¿no? Que la divinidad dijo, sí, vale, le revelamos a Pablo esta cuestión porque necesitara, para evitar un crimen mayor, para evitar que ese espíritu se revolcara más en el lodo, cayera más bajo y volviera a cometer el mismo error de un asesinato, ¿no? Entonces tenía toda una justificación, no era nada más por su curiosidad de, ay, ¿quién fui? ¿Qué hice? ¿Qué esto? Eso no pasa. En fin, Ciro se fue al monasterio hindú y estuvo 5 años por ahí, 5 años nada más. Aprendió medicina, aprendió muchas cosas. Nos cuenta que era un ambiente totalmente diferente al que él conocía del seminario. ¿Se acuerdan que él estudió para ser sacerdote? Entonces él estuvo en el seminario y dice, no, nada que ver. Dice, en este monasterio realmente se trabajaba desde el espíritu. Ahí se vivía en hermandad, se respetaba la libertad de pensamiento, pues reconocían que cada criatura tiene su camino para llegar a Dios. O sea, no importaba que, ay, que yo soy de tal religión, que yo soy budista, que yo soy taoísta, que yo soy esto, que yo soy lo otro, que yo creo en Jesús. Cada criatura tiene su propio camino y hace su propio camino para llegar a Dios. Dice, todos vamos a llegar al mismo lugar por diferentes caminos, y eso es lo más sabio que hay, lo más sabio que existe, ¿no? Era un lugar muy humilde, pero con una sabiduría, con gente con una sabiduría y una humildad que a él le llenaba. Definitivamente él no quería irse de ahí, pero llegado el tiempo los monjes pues le dijeron, oye, pues ya así como que es hora, ¿no? Es hora de que te vayas a vivenciar tu experiencia, porque no se trata solamente de aprender y conocer y estar aquí. Qué fácil estar en paz cuando estás recluido del mundo, recluido de las pasiones, recluido de los problemas, alejado de todos. Qué fácil estar en paz ahí, oyendo a los pajaritos cantar y viendo el cielo estrellado, ¿no? Lo difícil es conquistar esa paz en medio del torbellino, que es ser un ser humano, que esa es nuestra experiencia, que eso es a lo que venimos, ¿no? Entonces le dijeron, ya, regrésate al mundo
y dale a tu vida, a lo que tienes que hacer. Y nos cuenta que él demoró 1 año en el camino, se fue caminando, dice, porque no había recursos, no había dinero, no había nada, o sea, era caminando, y se detenía a trabajar en los pueblitos para ganar alimento, para ganar sustento, para ganar algo, ayudaba a los pobres o hacía un trabajito, hacía lo que podía. Para entonces ya tenía amplios conocimientos de medicina, entonces también aplicó eso para ayudar a la gente, ¿no? Y pasado ese año, pues se reencuentra con sus amigos los gitanos y retoma su viaje con ellos en las caravanas gitanas. También nos dice también ahí que en el monasterio fue donde él adoptó el nombre de Ciro, porque ahí enterraba su pasado, como Frances. Y se acuerda que se llamaba Frances cuando era sacerdote. Y dice, enterré mi pasado, enterré ese hombre y renací de nuevo. Entonces tomó este nombre de Ciro. Hemos visto esta costumbre de cambio de nombres en distintas culturas, ¿no? Sobre todo culturas de guerreros, culturas ancestrales, que de repente antes de emprender una nueva batalla o después de una experiencia trascendental en la vida que te cambiaban de nombre, porque decían, y era como eso, como darle fin a una etapa de tu vida y decir, esta etapa con esta energía, con este aprendizaje, ya está. Y ahora voy con otro nombre, ahora resurjo, renazco, ¿no? Siempre es algo que a mí me intrigó mucho cuando cambiaban de nombre los guerreros. Pero mira, aquí Frances Ciro nos cuenta cuál fue su experiencia. Su tío, el doctor Philemon, estaba maravillado con toda esta historia que Ciro le contaba, ¿no? Con su filosofía de vida, con todo el conocimiento. Y le decía, es que esto responde a tantas preguntas que yo mismo tenía, dice, a tanta inquietud, he buscado tanto, he investigado, dice, y todo lo que me dices me llena y yo quiero saber más, cuéntame más, por favor. Dice, es más, vente a vivir conmigo. Quédate en el pueblo, practicamos juntos la medicina, me dices que aprendiste medicina, podemos hacer tantas cosas, puedes recuperar tu vida, puedes ser feliz, puedes eso, ¿no? Le plantea así como un futuro color de rosa. Pero Ciro le dice, es que no puedo, yo ya tengo un camino trazado, ya me acostumbré a los gitanos, me gusta estar con ellos porque vamos de un lado a otro y eso me permite seguir aprendiendo y seguir instruyendo y seguir haciendo y servir al prójimo, que es lo que él quería desde un inicio, desde que iba a ser sacerdote, ¿no? Él quería dedicarse a servir al prójimo. Dice, y así conozco gente, hago esto y lo otro. Sí, ya me acostumbré a convivir con ellos así. Y el tío pues dice, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Dice, pero por lo menos ven a pasar unos días conmigo. Y sí, acepta Ciro pasar unos días en casa de su tío, el doctor Philemon. Obvio ahí ya quedó aclarado el malentendido de su muerte, ¿no? Porque a ellos como familia les habían avisado. Él era hijo de la hermana del doctor Philemon, que ya había fallecido. Entonces, pero pues tenían entendido, les avisaron a la familia que Frances había sido ejecutado por orden del Santo Oficio en aquella ocasión, ¿no? Entonces ahí queda aclarado el malentendido, que quizás asesinaron a otro que lo confundieron con él. Nos cuenta Ciro, dice, es que fíjate que estando ahí ya todos los prisioneros se confunden. O sea, después de estar en las mazmorras, o sea, todos están flacos, barbones, piojosos, mugrosos, todo lo que te puedas imaginar, enfermos. Dice, ya no sabes quién es quién. Entonces, si dejaron pasar meses hasta la ejecución, seguro ejecutaron a otro en mi nombre. Quizás ni cuenta se dieron de que escapó, no lo sabemos. Quizás más adelante nos lo aclaran. Quizás ocultaron el hecho de que escapó, ¿no? O no se dieron cuenta. Pero bueno, mientras tanto en la casa de Fray Antonio, Maris le toca conocer a Roberto, su medio hermano, aquel chico que sufre del mal de amores, ¿se acuerdan? El que no se puede casar con su otra media hermana, Etienne. Que digo aquí, la vida es un pañuelo, ¿no? Entre tanta gente que había en Francia en ese tiempo, tantísima gente, qué pequeño es el mundo, que sus dos medios hermanos se enamoran. Roberto de Chatillon y Etienne, la hija de su madre, pues sí, los dos son sus medios hermanos, uno hijo de su padre, otro hijo de su madre, y dice, ¿cómo puede ser esto, no? Se presentan Maris y Roberto en casa de Fray Antonio, se caen bien, sienten esa mutua simpatía,
El chico había ido ahí a contarle a Fray Antonio sus penas, sus mal de amores, que no lo dejaban casarse con esta muchacha. Le pide consejo y pues Fray Antonio se da cuenta de la verdad de por qué no lo dejan casarse con ella, ¿no? Y se siente atormentado, siente que como sacerdote es un fracaso, que no ha podido hacer nada, no puede ayudar a las almas, no puede ayudar a este chico, no puede ayudar a nadie, porque simplemente el hombre tiene que guardar tantos secretos y tantas cosas y no puede hacer nada por aliviar el sufrimiento de las personas, ¿no? Porque pues se le dice, pues ni modo, olvídate de la chica, hazle caso a tu mamá y no sé qué, pues cómo explicarle las situaciones, ¿no? Es un tremendo lío y un enredo de historias que se da. Y Fray Antonio pues en este momento de debilidad, de decir no sirvo para nada, no sirvo como sacerdote, no puedo ayudar a nadie, y Marisa es quien lo consuela y le dice, no te preocupes tío, no es tu culpa, dice, son las situaciones como están. Ellos han aprendido a llamarse realmente como tío y sobrina, casi como padre e hijo, se quieren mucho de una manera muy bonita, y Maris siempre está ahí para consolarlo. Dice, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada, porque Fray Antonio le confiesa, ¿no? Le dice, es que se enamoró de tu media hermana, de Tiet, y pues obviamente no los van a dejar casar. Y le dice Maris, sí, yo la conozco. Dice, sí, la conozco porque mi mamá la llevaba al convento cuando iba a visitarme. Dice, la conozco un poco. Dice, pero sí, concuerdo contigo, no puedes hacer nada, no puedes contarles, no puedes revelarles la historia, no puedes decir nada. Dice, además de casarse ellos iba a provocar un acercamiento entre mi papá y mi mamá, que todavía hay sentimientos entre ellos, iban a hacer más daño a sus parejas. Dice, esto es un lío, dice, es lo mejor pues no entrometernos y solo aconséjale que no. Ya estaban ahí las historias y las emociones muy comprometidas. En fin, Maris resuelve después de esto ir a visitar al doctor Vilmont, al doctor Filemón, y ahí se encuentra con Ciro. Le dicen lo esencial, sí, le dicen, sí, es mi sobrino, el que yo creía muerto por una confusión. No le cuentan cuál confusión, ni la Inquisición, ni que él era sacerdote, ni nada de esto, no le cuentan nada. Pero ella pues entiende, ¿no? que es un momento feliz de reencuentro familiar, y ella le pide clases de pintura de nuevo. Así que él sí accede, Ciro sí accede a darle clases solo unos días, los días que va a estar ahí con el doctor. Pero dice, hay que pedirle permiso a Fray Antonio primero. O sea que primero tiene que ir a conocer al tío sacerdote, con todas sus cuestiones religiosas, y Ciro, con su libertad de pensamiento. Menuda tarea, ya se imaginarán lo que pasó el día que se conocieron. Si van a cenar a casa de Fray Antonio, va el doctor Filemón y va Ciro, y bueno, ahí cenando comienza la charla, ¿no? Los grandes temas, estos no se andan por las ramas, van y tocan los grandes temas. Empieza Ciro discutiendo sobre la existencia de los milagros, y porque Fray Antonio empieza, ¿no?, como que a querer hacer burla de que ahí del que llaman santo, que vive ahí con los gitanos, que es santo, que hace milagros y que no sé qué, sin saber qué es él, que es Ciro, ¿no? Y Ciro muy amablemente, muy tranquilo, empieza a conversar y le dice, es que no existen los milagros en realidad. Dice, son leyes naturales del mundo, leyes que Dios hizo pero que son desconocidas para el hombre. Dice, en su momento las conoceremos y dejarán de ser milagros, y veremos que de milagro no tenían nada, sino que eran leyes naturales, ¿no? Y Fray Antonio, asustado, así a cada rato le dice, eso que dices es una herejía, eso que dices es una blasfemia. Y era lo más recurrente, ¿no? Y más cuando Ciro hablaba de la reencarnación. Le explicó con lujo de detalles la mejor interpretación que hay del pasaje del Maestro Jesús con Nicodemo. Sí, aquella, la de nacer del agua y nacer del espíritu. Y Fray Antonio pues casi se infarta, le dice, esa teoría es absurda, esa teoría de la transmigración de las almas, la iglesia ya la refutó hace mucho tiempo, tú no pretendas saber más que los teólogos de la iglesia, y le saca tremendos librotes, la Biblia y todo de esos teólogos y de esos sabios religiosos. Y Ciro dice, sí, los conozco, ya los leí, todos ya los leí. Dice, son muy infantiles, como esto, como el otro. No, lo destroza con su análisis mordaz y preciso de cada una de las obras. Entonces elabora Ciro unos discursos, una argumentación irrefutable, y Fray Antonio estaba asombrado internamente, pero se niega a ceder por el orgullo.
se niega a darle la razón, aunque sí le siembra así como la espinita de decir el punto de vista de este como que tiene algo como que, pero no cede. Descubre sí las grandes cualidades de Ciro, ¿no? de su argumentación y su filosofía, pero no quiere ceder y dice, no, mi iglesia, lo que dice mi iglesia es, y toma venganza de él negándole el permiso a Maris para tomar clases con él, porque ¿cómo puede ser, no? Que yo no voy a permitir que mi sobrina tenga semejante influencia de un materialista partidario de la República, porque también discuten sobre eso. Dice, es que usted es republicano y eso es muy malo, porque pues ellos vivían en una monarquía, ¿no? Entonces él veía a la República como algo muy, muy malo. Y Ciro le dice, pues sí, estoy a favor de la República porque la República ofrece mejores opciones para la igualdad de los hombres. Y algún día la República también será sustituida por un nuevo régimen que garantice los derechos humanos por igual. Y atención, un mensaje oculto, una palabra clave solo para despiertos. Será sustituida por una doctrina que garantice los derechos humanos y la fraternidad universal. Tal cual. Casi me parece ahí ver desfallecer a Fray Antonio acá dándole el infarto casi. No, hacía todo por disimular, por que no vieran que él estaba alterado, porque que él estaba muy tranquilo, ¿no? Pero ahí Maris interviene y dice, no, ¿cómo puede ser que por sus diferencias de opiniones yo salga perdiendo? Y si mis clases de pintura, dice, no, esto no tiene nada que ver. Le dice al tío, además, yo soy suficientemente madura para tomar mis decisiones y no dejarme influenciar. O no lo crees, o no confías en mí. Si él puede creer lo que quiera, pero yo tengo mis propias ideas. Entonces ya Fray Antonio acepta, lo convencen y acepta que sí le dé las clases de pintura, ¿no? Para esto todo el tiempo Fray Antonio estaba ahí en la mente tratando de recordar dónde había visto el rostro de Ciro, porque sentía que lo conocía. Decía, es que yo lo conozco, y nomás no se acordaba de dónde. ¿De dónde sería? ¿Quién sabe? Salta la escena y nos cuentan cómo está Julie, la otra hija del duque Roberto, meditando en su vida, pensando en sus padres, en lo mal que se llevan sus padres, lo mal que les resultó a ellos el matrimonio, piensa en su familia, lo mal que está en general, porque también en los amores del hermano, los amores frustrados, que el hermano anda triste y que no puede con eso, ¿no? Y ella dice, yo no quiero casarme nunca, eso no es para mí, pero se siente atada a las costumbres sociales, anhela su libertad, anhela el poder hacer lo que quiera, sin preocuparse por lo que la gente diga, sin vivir en esa colina de las ilusiones, ¿sí? Ser libre de ser lo que eres. Y de repente piensa, por ejemplo, en la libertad que tienen los gitanos, y hasta fantasea un poco cómo sería la vida de ella como gitana, lo libre que sería ir para aquí, ir para allá, disfrutar de la vida. Eso cree ella, ¿no? Se queda ahí con los ojos cerrados, casi dormida, tirada en el pasto, viendo las estrellas, se queda como dormida ahí pensando en eso. Y de repente, cuando abre los ojos, resulta que Rublo está ahí a su lado, mirándola. Aquel chico gitano, ¿se acuerdan? Mirándola fijamente, con pasión. Y Rublo la seduce con palabras, y ella, complacida en su vanidad de mujer, de tener a ese hombre ahí enamorado, dispuesto a cualquier cosa por ella, ¿no? Le coquetea, juega con él, vanidosa de ver hasta dónde puede manipularlo, jugando con fuego, sin saber que en realidad era ella la manipulada. Recuerden que Rublo buscaba una sola cosa en ella, y era vengar la muerte de su hermana Mirka. En fin, Rublo le dice que siempre la ha estado vigilando, que siempre está cerca de ella, y pues la pone medio nerviosa, ¿no? Hasta le dice, ya sé cuál es tu habitación, ya sé cuál es tu ventana, siempre vengo a verte. Y luego le roba un beso. Ella salta asustada y va y se mete a su casa con todo el sobresalto de emociones, e imaginando también otra vez cómo sería la vida como gitana con él, ¿no? Entonces de repente dice que siente soledad, que
que empieza a sentir emociones que nunca antes había sentido o que no les había prestado atención. Incluso sintió como una oleada de simpatía por su padre, por el duque, porque la relación de ellos, de padre e hijo estaba muy dañada a causa de las intrigas de la madre, de Alice, que la duquesa que siempre metió cizaña ahí y no dejó que sus hijos se llevaran bien con el padre. Entonces ella sentía, pues siempre había estado muy distanciada de él, no tenía convivencia con él, no se conocían, pero en ese momento sintió un poquito como de simpatía y le admiró el valor que su papá tenía para vivir la vida, para aventurarse, para salir, porque todo el problema eran las aventuras del duque. Decía, pero él se revela a esas normas sociales, se revela a este aburrimiento, se revela a esta familia, a este ambiente familiar tan hostil que tenemos, y tiene el valor de vivir y de salir. Y era lo que ella deseaba, vivir, salir de esa monotonía, ¿no? Entonces ese sentimiento de poca admiración por su padre la hace acercarse a él esa noche y le dice que se siente sola. Él le contesta que él también se siente sola y se hacen compañía por primera vez porque nunca habían convivido como padre e hija, ¿no? Él le pide que le toque el piano, que le encanta escucharla cuando toca el piano, y ella se siente halagada porque por primera vez su padre le decía que algo hacía bien y que le gustaba, ¿no? Estuvieron ahí un momento muy agradable de padre e hija, de convivencia, ¿no? Después Julie se sube a dormir y dice que cuando apaga las luces se asoma por la ventana, ¿no? A ver si es cierto lo que dijo Rubro, a ver si es cierto que estaba siempre vigilándola. Y ándale, pues que lo ve ahí, escondido, entre las sombras del jardín ahí, con esa mirada de fuego que la consumía, que la seducía hasta lo más íntimo del alma. Pues ella muy complacida, ¿no? De que ese hombre estuviera dispuesto a todo por ella. También nos cuentan como un día en que Maris estaba en el campo aguardando la llegada de Ciro para sus clases de pintura. El que la encontró primero fue su padre, el duque Roberto. El duque habla un poco con ella y se despiden con un beso, pero para esto ya había llegado Ciro y estaba por ahí, y cuando vio que le dio un beso, desde la perspectiva donde él estaba parecía un beso en la boca. Entonces él se escondió y creyó ver eso, un beso en la boca. Conociendo los gustos del duque, pues cree que Maris es su nueva conquista y siente celos. O sea, con toda la conquista espiritual que había tenido Ciro, de repente pues siente celos y descubre que en efecto pues sí, está enamorado de Maris. Sí, pero más que nunca reconoce que eso es imposible, ¿no? Por su situación y porque cree que ella está enamorada del duque. Al grado que a la brevedad Ciro resuelve convencer a Pablo para mover el campamento de los gitanos a otro lado, para abandonar el pueblo y para irse de ahí. Su tío, el doctor Vilmont, pues trata de convencerlo de quedarse. Le dice, pensé que te gustaba Maris, pensé que te habías enamorado de ella te ama. Y le dice, no, ella no me ama, ¿cómo crees eso? No. Y aunque lo hiciera, dice, yo tengo mi vida trazada, mis cosas que hacer, y dice, y aquí no hay nada que hacer, ¿no? Dice, yo como hombre no tengo nada que ofrecerle a una mujer, mi camino está en otro lado, la dicha doméstica no es para mí. Y bueno, pues se prepara para irse. Más antes de irse, en el campamento Ciro recibe una visita de una mujer bastante sigilosa, que iba disfrazada de mujer pobre, pero era nada más y nada menos que la duquesa Alice, disfrazada de mujer de pueblo. Lo visita en el campamento gitano y le exige usar sus sortilegios de gitano para hacer que el duque la quiera, que la ame, que se vuelva loco por ella, para después ella poder despreciarlo. Dice, porque de nada me sirve despreciarlo ahora, porque él no siente nada por mí, no me quiere. Y le cuenta sus supuestos amoríos que tiene con la sobrina de Fray Antonio. Entonces, de alguna manera como que confirmando, ¿no?, que Maris tiene algo que ver con el duque. Que son solo conjeturas de ella, de las malas lenguas, al ver que el duque le hace regalos a la muchacha, o que arregló la casa, que le lleva cosas, etcétera. Entonces la gente habla, y pues refuerza eso, el pensamiento y el sentimiento de Ciro, de que en efecto, ¿no?, Maris sí anda con el duque. Pero él muy propio, Ciro muy propio, muy tranquilo, se domina su sentir, su pensar, sabe que sus palabras pueden influir en la mujer para que haga una desgracia, y solo le aconseja perdonar. Le aconseja perdonar, le aconseja armonizar
la energía doméstica, que si ella se porta diferente en su casa, que su marido tarde o temprano va a reaccionar y va a dejar de ser un libertino, que ella ha influido mucho en la conducta de él por estas situaciones, ¿no? Y ella se enoja y le dice, no, pues para discursos moralistas hubiera ido con Fray Antonio, al que por cierto también ya le había exigido mandar a Maris lejos y alejarla del duque, porque le dijo, su sobrina está enredada con mi marido, mándela lejos. El padre obviamente se ofendió, le dijo, esto no puede ser, ¿cómo puede dudar de mi sobrina? Eso no está pasando, las cosas no son así. No le confesó quién era Maris, no le dijo nada, pero pues lo negó, dijo, no, mi sobrina no. La duquesa estaba enojadísima, por eso andaba buscando aliados para su venganza por todas partes, ¿no? Tanto que ella misma fue la que hizo correr ese rumor de esa relación insana entre los empleados. Dice, estos empleados al rato les encanta chismear de los nobles, van a ir y van a llevar todo este chisme al pueblo. Y en efecto, pues así fue, ¿no? Pero pues nada consiguió con Ciro, ni de Fray Antonio. Ninguno de los dos se dio a lo que quería ella, un aliado para su venganza. Solo se llenó pues de más rabia contra el marido. Y pasan los días, nos dicen, pasan los días, el campamento se levanta, los gitanos se van. Julie nota que ya no la visitaba Rublo y lo extraña como loca. Empieza a obsesionarse con él, lo sueña, cree que cayó en un sortilegio, en un hechizo de gitanos y una noche en la que él regresa, se encuentran en el jardín y llevados por instintos muy diferentes, Rublo logra su cometido. La seduce, le roba la honra y considera satisfecha su venganza. Mas al retirarse no siente lo que pensaba que iba a sentir. No se siente tan satisfecho, o sea, le duele, porque él también se había enamorado de ella, pero no quería aceptarlo, o sea que cayó en su propia trampa, ¿no? Dice, voy a prolongar mi venganza, voy a venir y la voy a seducir más veces para que todo sea más cruel y no sé qué, engañándose a sí mismo, pero obvio, si ya había caído en su propia trampa, él también estaba enamorado de Julie. Julie sabe que ese amor es imposible, que sus padres jamás la van a dejar hacer vida con él, y pues también empieza a sufrir por ello, ¿no? Mientras tanto, pues el chisme de Maris y el duque, bueno, ya se había regado como pólvora por todo el pueblo, que ya saben que a la gente ni le encantan esas cosas, ¿verdad? Ni le encanta chismear. Y Maris nota que la gente la comienza a tratar diferente. Las mujeres así como que cuchicheaban cuando ella pasaba, decían cosas, la miraban feo. Y los hombres todavía iban mucho más lejos. Los hombres antes la respetaban y ahora le hacían comentarios groseros y burlones al pasar. Y a Fray Antonio no le queda más remedio que confesarle por qué está pasando eso, ¿no? El rumor que hay por ahí. Y sí, la chica se pone un poco triste, obviamente, pero dicen, ella no es de las que se deprimen, ni se avienta al drama, ni se abaten. Dice, solo me duele que le daba pena que el nombre del tío fuera el que estuviera manchado, fuera el que le estuvieran hablando de él, porque era la sobrina, ¿no? del padre. Sí, por esa circunstancia. Pero bueno, Fray Antonio toma cartas en el asunto y en misa, en el sermón de la misa, les llama la atención a todos en el pueblo, a no juzgar de cosas que no saben, a que están faltando al evangelio, a la palabra de Cristo. Es decir, él nos dijo que no juzgáramos y ustedes están cometiendo y haciendo cosas con una inocente, ¿no? Pero pues la gente era necia, ignorante y le gusta destrozar las vidas ajenas. Antes, ayer, ahora, después. Es así, ¿no? Y sabe Fray Antonio que no van a parar. El chisme obvio que llega también a oídos del doctor Vilmont, el doctor Filemón, quien va en busca de Maris para ofrecerle su apoyo, pues sabe que eso no es verdad, la conoce y dice, yo sé que eso no es verdad, a mí no tienes ni que decirme nada. Pero entonces aprovecha Fray Antonio para confesarle la verdadera relación que hay con el duque, ¿no? Que es su padre. Entonces ya el doctor Vilmont comprende el porqué de la situación y los apoya como un muy buen amigo. Fray Antonio está muy afectado, ama a Maris como si fuera su propia hija y no quiere que sufra más con este asunto. Así que va y enfrenta al duque como nunca. Siempre le había tenido miedo porque él se consideraba pues un asalariado, un servidor de él, además era un noble, no podía levantarle la voz, había tenido que infringir muchas de sus normas morales por cuestiones del duque y eso nunca lo había hecho sentir bien consigo mismo. Y esta vez fue y como nunca le dijo sus verdades. Le dijo que
pues que estaba mal, ¿no? Que estaba mal, que tenía que hacerse cargo de la situación, porque era Maris quien estaba sufriendo más con este asunto. Le dice que antes de pensar en lavar la honra de Maris, él está pensando en castigar a la esposa por haber hecho esos chismes. Dice, eso no va así. Y les leo más bien cómo lo enfrentó Fray Antonio. Le dijo: puede matarme si quiere, pero primero quiero decirle unas verdades que me queman los labios desde hace mucho tiempo. Ha vivido de cobardía en cobardía, abandonó a la mujer que debería haber sido su esposa por ser la madre de su hija, por intereses económicos y posición social, entregándose a toda clase de rebeldías, trajo deshonra a los hogares honestos, permitiendo a las criaturas con la tentación del oro, y también se apoderó de su hogar infeliz. Su fama es la responsable de las calumnias que ahora afectan a su hija. No podemos sumergirnos en el barro sin salpicar a quienes nos rodean. Y en lugar de castigar a su esposa, que creo que es inocente, venza la cobardía y declare públicamente a Maris como su hija. Este es el único remedio posible en este caso. Le advirtió así. Duro, ¿no? Duro decir, usted quiere culpar a su esposa porque anda de chismosa, pero su esposa es una mujer ofendida, que ha sufrido tanta traición, que está mal de su cabeza, está mal. Sí, pero la culpa también de que ella está mal es suya. Usted es el que se ha equivocado, ha vivido una vida disipada. Dice, y ahora quiere sacrificar a todo el mundo para usted seguir estando en su ilusión de hombre recto y honorable. Dice, no, señor, ya llegó el tiempo, ¿no? Y el duque pues sigue necio, sigue él preso de vivir en esa ilusión de honorabilidad, según él, del que dirán de la sociedad, y solo piensa en soluciones que le sean favorables para él seguir bien ante el ojo público, que no le denigren la ilusión de su honor perfecto. Y le dice que quiere mandar a Maris a Versalles, dice que se vaya a Versalles o que se vaya a París con su tía Liet, alejarla del pueblo de ignorantes, de gente que no sabe, de gente habladora, para mandarla a la ciudad. Entonces Fray Antonio, aún más enojado, le dice, ¿piensa usted proteger así la reputación de Maris? Una fuga solo serviría como confirmación de la calumnia. Entonces usted ya conoce los peligros de la corte y la perversión de las costumbres que existen en las ciudades. ¿Quiere arrojar así a Maris a estos antros donde la corrupción prospera a cada paso y la moral es decadente? Señor duque, una vez más me sorprende, porque pretende usted eludir la responsabilidad del momento, salvando únicamente su reputación. Quiere abandonar la lucha y dejar que la culpa recaiga en la criatura más inocente. Como amigo y protector de Maris, no permitiré que ella huya de aquí como una criminal. Pues el duque se enoja más, se enojó mucho, porque ¿cómo usted se atreve a hablarme a mí, al duque, así? ¿Cómo? Y de repente levanta la mano y le quiere dar un golpe. Pero se contuvo porque Fray Antonio no se echó para atrás ni se acobardó, y ahí estuvo mirándole a los ojos y dijo, a ver, pégueme, ¿no? Entonces ya Fray Antonio, muy envalentonado, muy en su papel de tío defensor, padre defensor de Maris, le da una advertencia al duque de que debería pensar rápidamente en una solución. Le dijo, se le advirtió así, pues con todo el coraje y con todo, ¿no? Le dijo, pues bien, le dijo el duque, pues bien, dice, voy a pensarlo, sí, porque le dijo, me soluciona esto rápido porque la muchacha está sufriendo y yo no voy a permitir. Dijo, bueno, pues voy a pensar en una solución, déjeme pensarlo. Y le dice Fray Antonio, el asunto es muy urgente y no admite demoras. Le doy 24 horas para aclarar el caso adecuadamente, o lo haré yo mismo desde el púlpito el próximo domingo. O sea que se puso buena la cosa, ¿no? Ahí de estos hombres. Pero es que sí, el duque se pasa, él quiere seguir viviendo su vida sin consecuencias, ¿no? Lastimando a la gente. Ya vimos que Mirka murió decepcionada, y cuántas otras jovencitas no habría ahí que él también habría engañado, ¿no? La esposa siempre aguantando esa traición, una tras otra. Es terrible. No podía seguir así, dijo, así es que hágase cargo, lo normal es eso. Y decía el duque, pero es que cómo prefiere
que la gente la va a señalar como una bastarda. Ay, esa palabrita que odio. La gente la va a señalar como una bastarda, va a saber que es una bastarda. Y le dijo Fray Antonio, mejor eso a que piensen que es su amante. Puntos de vista, ¿no? Ahí de estos dos hombres. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasará? No lo sabemos, habrá que seguir leyendo para enterarnos. A ver si hablará el duque, confesará todo el padre en misa. Pues no se pierda nuestro próximo capítulo y descubra cómo termina esta maravillosa historia que es La colina de las ilusiones. Yo espero que les esté gustando esta historia, tiene mucho que aprender, tiene mucho que reflexionar sobre los errores que a veces cometemos los seres humanos, ¿no? Porque estamos en esa colina de las ilusiones creyendo que es lo mejor. Y resulta que no van adecuadas, no van alineadas con nuestra conciencia, ¿no? Entonces, cada quien ahí puede sacar la reflexión y la comprensión de estas situaciones. Pues yo me despido y agradezco como siempre su compañía y nos vemos hasta la próxima.